El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Nosotros nos sumamos a él intentando concienciar de que el proceso de construir una vida libre de machismos es responsabilidad de toda la sociedad. La profesora de Derecho Civil de la UNED, Teresa Sansegundo, directora del Centro de Estudios de Género y del Máster de Malos Tratos y Violencia de Género y del curso de experto en conductas violentas en la infancia y la juventud, nos propone reflexionar sobre el ciclo de la violencia y los diferentes tipos de violencia de género existentes. Para darle una vuelta a la violencia de género, ha invitado a una experta que ella misma nos presenta. Hola, tenemos aquí a la profesora Trinidad Nieves Soria, que es psicóloga clínica, psicoterapeuta, coordinadora técnica del punto municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género de Las Rozas de Madrid. ¿Qué tal? Muy bien. Yo estoy encantada de que estés aquí. Es también profesora en los cursos y máster de malos tratos y violencia de género y también en el de conductas violentas en la infancia y juventud. Y hoy le vamos a dar, como dice el título, unas vueltas a la violencia de género, que siempre suele haber confusión con los términos. Y no todos los términos son iguales, cada término añade un matiz. No es lo mismo violencia familiar, intrafamiliar, doméstica, de género, machista, contra las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que es interesante también saber deslindar para cuando oímos estos términos. Claro, porque además no solamente es que sean términos, sino que van a condicionar nuestras intervenciones. Entonces, yo creo que hay 3 términos que tenemos que tener muy claro. Uno, que ahora se está nombrando mucho, que es el de la violencia intrafamiliar, incluso la violencia en la pareja, y luego lo que es violencia de género. Entonces, yo creo que esos 3 conceptos tenemos que tenerlos muy claros, ¿no? Yo creo que violencia familiar, violencia intrafamiliar, es todo ese tipo de violencia que se ejerce dentro de la familia, por motivos diversos y múltiples, pues yo que sé, a veces puede ser por un trastorno mental, por dificultades económicas. O sea, hay muchísimos factores que pueden determinar que en una familia se produzca violencia, que además pueden ser de los niños a los padres, de los padres a los niños, de los niños cruzados. O sea, hay múltiples factores, ¿no? En cualquier dirección. Claro, en cualquier dirección. Luego está la violencia de género en la pareja, que ya tiene unos matices claros y que yo creo que a lo mejor podemos comentar si te parece. Y después tenemos la violencia que hay en la pareja, que es verdad que en la pareja puede haber violencia sin que necesariamente también sea de género. Aquí es verdad que a veces se cruzan variables sociales, psicológicas, jurídicas, y ahí es donde puede haber más esas discrepancias, ¿no? Sabemos que violencia de género es la violencia que se ejerce hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, por el hecho de considerar que las mujeres tenemos menos derechos como seres humanos que los hombres, y se ejerce por ese motivo. Dentro de la violencia de género hay muchos tipos de violencia a su vez, ¿no? Puede ser la violencia que se ejerce en la familia, dentro de la familia, a la pareja dentro de la familia, puede ser la violencia puede ser los acosos, ¿no? El acoso sexual en ámbitos educacionales, en ámbitos de trabajo. Podemos hablar de los abusos sexuales en la infancia, podemos hablar de la trata, de las mujeres que están sufriendo todas estas violencias a lo largo de sus caminos migratorios. Es decir, que es un concepto tan amplio que no podemos pensar que violencia de género es la violencia de género en la pareja. Yo sí que matizaría que violencia de género es el término utilizado internacionalmente. Entonces, en ese sentido, goza de un cierto, digamos, consenso, no solo aquí, sino en otros países. Pero, ¿qué pasa con ese término? Que cabe todo lo que tú has dicho, la prostitución, la violencia en la pareja, etcétera, etcétera. Pero nuestra ley integral solo contemplaba la violencia contra la pareja y expareja. Pero yo sí que quiero matizar que la violencia de género también afecta, para las personas que no tienen tanto conocimiento en este tema, a los hijos e hijas, y también puede afectar a quienes no siguen los patrones dominantes. Eso es. Entonces, violencia de género goza de ese, digamos, plus
de que hay un consenso internacional, que es el término utilizado en toda la legislación europea, en Beijing, etcétera, etcétera. Claro. Pero hay otros términos que también podemos mencionar. Violencia contra las mujeres, a mí me parece que se deja fuera a los hijos y a las hijas. Entonces me parecen más adecuados otros términos. Violencia machista lo considero, no sé qué te parecerá a ti. A mí violencia machista me parece que es un término adecuado, porque expresa un poco lo mismo que la violencia de género. La diferencia es esa, que no está en las normas. Yo creo que violencia de género sí que de alguna manera va directamente a la raíz, ¿no?, de lo que hace específica este tipo de violencia, que es la socialización diferencial desde pequeños de hombres y mujeres, que hace que no solamente seamos diferentes, sino que seamos desiguales, que exista un arriba y un abajo y que sea justo el motivo, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, claro que se ve que el motivo es el género, que realmente lo que hace que se ejerza la violencia es el género, el hecho de ser mujer o ser hombre. Pero claro, es verdad que al final, si tú no tienes claro qué es ese concepto, nos puede llevar a confusión. En violencia machista, y si encima decimos violencia machista sobre las mujeres, ya queda mucho más explicitado, ¿no? También, por supuesto, lo que tú planteas de los hijos e hijas, ¿no? Pero ahí es donde también está el motivo de por qué muchos hombres agreden a sus niños y niñas precisamente para poder llegar a la mujer, para seguir haciendo daño a la mujer, ¿no? Sí que cuando lo que yo veo también en mi trabajo cotidiano, ¿no?, como cuando las mujeres están conviviendo con este agresor, son controladas de muchas y formas diferentes, y que cuando se separan, la forma de seguir haciéndola daño, la forma de seguir destruyéndola es a través de los pequeños, ¿no? Claro. Y entonces ahí es donde realmente por eso también es violencia. O de personas dependientes, que siempre se nos olvida que muchas veces estas mujeres tienen que estar cuidando a pues, sus familiares mayores o enfermos o con discapacidad, y en violencia de género en la pareja, estos agresores las agreden también pues, a las madres, etcétera, para seguir haciendo daño, ¿no? Y claro, son factores importantes. Y luego también lo de otras personas de la familia que están implicadas, ¿no? Por ejemplo, recordamos uno de los últimos asesinatos, donde un hombre mató a su exmujer, pero también mató a su exsuegra y mató a su excuñada, ¿no? Porque realmente formaban parte del mismo núcleo de ayuda a esta mujer. Sabemos que una de las cosas que hacen los agresores es ir a por todas las personas que interfieran entre él y su exmujer o mujer. El círculo de apoyo. Claro, entonces también, yo creo que eso también son víctimas, ¿no? Sí. Y hay que decir que lo que comentábamos antes, que no están recogidas en las estadísticas. O sea, en las estadísticas actuales en España sí que se recogen a las mujeres asesinadas, se recoge a los hijos asesinados en estos casos y a los hijos huérfanos, hijos e hijas huérfanos. Pero, sin embargo, no figuran, primero, todas estas otras personas, por ejemplo, cuando además de asesinar a la mujer, mata a la familia o a quien estuviera en ese momento, y tampoco todos aquellos otros casos de mujeres en situación de prostitución, por ejemplo, tampoco son recogidos en las estadísticas. Eso yo creo que es importante mencionarlo. Ya hay un término también que afortunadamente va quedando en desuso, pero también hay que mencionar, que es el de violencia doméstica, que cada vez afortunadamente se utiliza menos. Y yo siempre suelo traer a colación la frase de Miguel Lorente, que dice que la violencia no es doméstica, pero sí sirve para domesticar a la mujer. Entonces, doméstica viene de domus, de la casa. Y ya sabemos que la violencia de género se ejerce en la casa, fuera de la casa, cuando no hay casa, por ejemplo, en parejas que ni conviven ni nada. Entonces, este término, pues yo creo que no es adecuado. Porque, como dice Celia Amorós, eso parece que es con zapatillas de andar por casa. Entonces, pero creo que va perdiendo relevancia, afortunadamente. Claro. Sí, yo también veo que además es un concepto que a las chicas jóvenes, que también son víctimas de violencia de pareja, tampoco ellas se sienten identificadas. Yo creo que fue importante ese término. A mí siempre me gusta contar cómo surgió el término, porque a veces también eso nos sitúa, ¿no? Y sí que en un momento histórico concreto, en Estados Unidos,
en círculos sobre todo de atención a centros de intervención en crisis, en violaciones y en mujeres que estaban sufriendo agresiones físicas, se empezó a utilizar el término violencia doméstica y de hecho algunas veces se utiliza, pero en ese contexto de violencia ejercida hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y sí que se empezó a utilizar el término de violencia doméstica. Y en paralelo, por ejemplo, aquí en Europa, en Inglaterra, se empezó a utilizar el mismo término para denominar a toda la violencia que se ejercía dentro de la familia, dentro del domo. Entonces, claro, en un momento dado se empezaron a utilizar el mismo término para denominar o designar a dos realidades que eran totalmente diferentes. También es verdad que, por ejemplo, autoras súper interesantes y que yo creo que sus libros están agotados por algo, ¿no? Como, por ejemplo, Judy Herman sigue utilizando el término de violencia doméstica porque está en ese contexto americano, en ese contexto de ayuda a mujeres en contextos de crisis. Claro, y al final, pues es verdad que a veces ella está claramente, tiene esa perspectiva de género e incluye, y yo creo que es una de las autoras que tenemos que leer de forma necesaria, y sin embargo hablan de violencia doméstica. Es verdad que cada vez estamos trabajando más para que se denomine lo que es, para que se vea y no se invisibilice, porque en violencia doméstica se invisibiliza quién ejerce la violencia y quién la sufre, ¿no? Por eso tenemos que ser súper explícitos. Otro concepto que a veces utilizamos es el de los malos tratos o mujeres maltratadas, ¿no? Como que también a veces también son conceptos históricos que, bueno, pues hemos ido aprendiendo otros que son muchísimo más claros y que van justo al problema, ¿no? No, además lo de mujeres maltratadas es que suena como una etiqueta ya como de por vida. Se les pone un sello, mujer maltratada. A mí me molesta mucho cuando digo eso, porque otra cosa es una persona que ha sufrido maltrato, que es diferente, porque ya la pones en posibilidad de salir de ahí. Lo otro parece que ya se queda ahí estancada, ¿no? Sí, como que ya es un estigma para siempre y no se ve la posibilidad de supervivencia, de sobresalir de esa situación. Sí, yo también estoy un poquito de acuerdo. Es verdad que a veces ya por la dinámica, como hablábamos al principio, claro, estábamos hablando de que esto no es una realidad de ahora, que parece algunos discursos que yo he oído, es que esto está de moda. No, esto está de moda, esto siempre ha existido, quizá ahora se está hablando un poquito más, pero claro, en un primer momento cuando se hablaba de mujeres, casas de acogida para mujeres maltratadas, ¿no? Pues algunas veces se nos cuela esa denominación. Pero claro, yo creo que no, que efectivamente comparto que es que no es una categoría ni que claramente designe lo que sufren, ni tampoco sus posibilidades de salir de ahí, ¿no? Pues ahora que dices lo de las posibilidades, yo creo que estaría bien que habláramos también de las dificultades que tienen las mujeres para salir de la violencia. Bueno, yo creo que una de las paradojas actuales de la violencia es que es verdad que todo el mundo conoce que existe. O sea, gracias a los medios de comunicación, las campañas públicas, etcétera, etcétera, todo el mundo sabe que existe esa violencia de género. Pero la siguiente es que todo el mundo cree saber lo que es la violencia de género, mientras que en otros temas no. Y sin embargo, es muy superficial, se profundiza muy poco. Y precisamente por no profundizar en eso, pues la gente no entiende ¿por qué no sale una mujer de la violencia? Y no digamos ya si es una mujer con una profesión o que tiene su sueldo o que tiene una determinada cultura. Entonces ya como que no les cabe en la cabeza. Pero lo malo es que esto no solo pasa en la calle, digamos, sino que también les pasa a muchos profesionales cuando ven a estas mujeres. Entonces yo creo que estaría bien que habláramos de las dificultades con las que se encuentran las mujeres para salir. No, estoy totalmente de acuerdo que todo el mundo opina y además basta con que diga yo he conocido muchas, ¿no? Y mi trabajo es trabajar con ellas. Yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que saber que estas mujeres, aunque sean inteligentes, aunque sean cada una como somos diferente, o sea, yo también me gustaría comentarte que yo llevo trabajando como 25 años en violencia de género. Y he trabajado en diferentes colectivos y diferentes posibilidades. Y las estrategias que utilizan todos los agresores, da igual que vivamos en una población con mujeres que a lo mejor tienen menos recursos, tanto personales como económicos, como en otra que a lo mejor tienen muchísima más formación, más títulos, etcétera. La situación es que al final acaban estando atrapadas en una situación porque están atrapadas psicológicamente. Es decir, es muy importante, claro, yo soy psicóloga y parece que es que me lo lleva a mi terreno, ¿no? Pero es que los mecanismos, las estructuras que utilizan estos agresores hacen que las mujeres se queden totalmente atrapadas, sin fuerza, ¿no? Eso lo dicen ellas continuamente. Yo creo que hay 6 elementos así fundamentales para entender por qué quedan atrapadas. Y una de ellas precisamente es el miedo.
¿no? El miedo que tienen tan terrible, porque a veces desde fuera, cuando estamos fuera o vemos una realidad de maltrato desde fuera, podemos pensar que estas mujeres podrían haberse ido. El problema es que el maltrato es a gotita a gotita. No es una cosa que se vea, porque claro, cualquier mujer, si la primera vez que conoce a un señor le pega una paliza o la insulta, desde luego salimos todas corriendo, claro. Lo que pasa es que esto es muy poquito a poquito. Y además, algo muy interesante es que, claro, está envuelto en otro concepto que ayuda a que las mujeres quedamos atrapadas, que es el concepto del amor romántico, ¿no? Esto que parece que está superado, pero luego vemos que para nada está superado, que forma parte de nuestra cultura. Y yo creo que son dos cosas. Por una parte el amor romántico y otra parte también el amor, la relación de familia perfecta, ¿no? Que suele ser papá, mamá, niño, niña, perro, ¿no? Es decir, esto lo tenemos en el ideario, en el ideal de cómo tienen que ser las cosas, y yo creo que todas las mujeres que vemos comparten esto, ¿no? Entonces, el miedo, se quedan paralizadas. Al principio todas, por lo menos lo que yo veo, o casi todas, si no han tenido una infancia complicada, siempre intentan defenderse, dar argumentos, explicar las cosas, pero llega un momento que como eso no funciona, tienen que pasar a una segunda fase que es intentar irse. Como eso tampoco funciona, pasan a otra fase en la que se quedan totalmente paralizadas. Y empiezan a hacer conductas que yo le denomino apaciguamiento, que es hacer todo lo que la pareja quiere con tal de que todo se mantenga en paz, que esté todo tranquilo, cosa que tampoco funciona. Quiero decir, ellas van probando diferentes estrategias. De supervivencia. Claro, pero muchas veces desde fuera este tipo de estrategias lo interpretamos como es que se dejan, ¿no? Es que ellas lo dejan. No, es una estrategia de defensa, efectivamente, para permanecer en esta situación. Entonces, si tienen miedo, además apaciguan, se sienten cautivas, ¿no? Se sienten cautivas de las estrategias que ellos utilizan, que son estrategias. Estrategia es una palabra que significa intencionalidad. O sea, hay una intencionalidad, que eso también nos cuesta mucho, ¿no? Y a las mujeres que sufren violencia también les cuesta muchísimo, porque no pueden entender que la persona con la que han estado casadas o han mantenido una relación tengan la intencionalidad de controlarlas, someterlas, dominarlas. Es algo que es difícil de entender, ¿no? Claro, además de eso, empiezan a hacerse pequeñas. Siempre ellas, por lo menos en mi experiencia, hablan mucho en metáfora. Y utilizan mucho la metáfora de es que me hice pequeña, me fui arrinconando, no tenía fuerza, ¿no? Y eso es otra de las situaciones, otra de las causas que explicaría por qué estas mujeres no pueden escaparse. Y es la sensación de desempoderamiento, de no tener poder. Y no tener poder lleva asociado una emoción brutal, que es la impotencia, la desesperanza, ¿no? Entonces, claro, cuando yo no tengo capacidad para salir de una situación, pues muchas veces me dejo ahí, ¿no? Y eso no significa que estas mujeres no hagan ejercicios súper creativos para poder sobrevivir a estas situaciones, ¿no? Luego, una cosa que yo creo que es fundamental también es la pérdida de la identidad, ¿no? Esto que ellas plantean de ya no soy yo. Cuando tú dices, ¿qué es lo que quieres que trabajemos juntas? Ellas plantean, es que quiero volver a ser yo. Entonces, cuando alguien ha perdido su identidad y no sabe ni quién es, pues difícilmente va a poderse escapar de una situación de tortura psicológica cotidiana. Y luego, a pesar de eso, muchas veces ellas, claro, quieren, yo le llamo anhelo de intimidad, ¿no? A pesar de todo, quieren que la relación esté bien hasta que llega un momento que se dan cuenta que eso ya no puede ser posible, pero pueden pasar muchos años, ¿no? Entonces yo creo que entre todas estas variables, además las emociones, que por la impotencia, la culpa, la tristeza, la ansiedad, claro, son elementos que si los vemos todos juntos nos damos cuenta la fuerza intensa que tienen para que ellas no se puedan ir, ¿no? Sí, y luego yo siempre les oigo a las mujeres que no se van de esta situación, no salen por los hijos, pero luego es también muy curioso, cuando deciden salir lo hacen por los hijos, o sea, las dos cosas es por los hijos, no se van porque claro, es como destrozar la familia, una familia que está destrozada y los hijos lo que necesitan es vivir en un ambiente de respeto, de cariño y normal. Bueno, lo de normal casi lo suprimo porque a veces la normalidad no es lo deseable. Pero es verdad que a veces tienen un punto de inflexión cuando ven que les está afectando a los hijos o que haya una agresión hacia todos o hacia algunos. Y ese es el punto de inflexión para decir, bueno, voy a dar el paso de salir. Entonces, es curioso cómo son los hijos un argumento fundamental siempre, para un lado y para otro. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, la cosa es que cuando son pequeños, ellas piensan
que además están en sus fases iniciales, que sus hijos van a crecer en un ambiente. Muchas veces ellas piensan que los hijos no están expuestos a la violencia. Y que no se dan cuenta. Que no se dan cuenta, claro, que está, como la violencia ocurre pues en el dormitorio o con conductas muy sutiles que a veces utilizan, los niños no. Y los niños se dan cuenta desde el primer momento. Y luego, además, a mí me gusta utilizar una metáfora que utiliza una psicóloga experta en violencia a menores, a niños y niñas víctimas de violencia, que es como cuando están expuestos o estamos expuestos a una central nuclear, ¿no? Que una cosa es que haya una explosión en esa central nuclear y todo el mundo es consciente de que esa central ha explotado, y otra cosa es que hubiera una fuga, ¿no? de pues ese veneno, que nadie se diera cuenta y que con el tiempo pues todos estuviéramos enfermos con cánceres y cosas debido a esa fuga, ¿no? Claro, a los niños les pasa esto, parece como que no hay una bomba que explota, sino que esa gotita a gotita les va haciendo daño, va generando su propia personalidad, cómo se va construyendo en base a la violencia, y cómo al final estos niños están súper expuestos a esa violencia y sufren las consecuencias a corto y a largo plazo, ¿no? Y vemos como muchos niños y niñas al final acaban ejerciendo violencia hacia las madres. En este caso también se ven las niñas, pero especialmente los niños, que muchas veces adoptan ese papel agresor, ¿no? Y cuando son adultos, pues también aprenden a que eso es lo normal, justamente lo que tú decías de la normalidad. Si es normal que mi padre insulte a mi madre y la llame vaga, pues ¿por qué no lo voy a hacer yo, no? Porque no ponemos esa conciencia racional de cómo estamos hablando ahora. Yo me he encontrado niños muy chiquititos, de 3 o 4 años, diciendo a su madre, tú te callas, aquí manda papá, ¿no? Porque saben quién es el que manda, el que dice lo que hay que hacer. Y incluso agresiones físicas muy chiquititos, ¿no? Entonces, claro, luego aprendemos a construir una sociedad basada en la violencia y en ejercer violencia para hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, y por eso es muy importante, ¿no? Entender que los niños también son víctimas. Ahora ya las nuevas reformas legales lo dicen, ¿no? Pero que las que llevamos trabajando mucho tiempo en violencia sabemos que estos niños están expuestos. Y luego una cosa que me he encontrado yo, por ejemplo, con mujeres mayores, que a lo mejor mayores, que tienen 30 años o así, es el odio tan profundo que a veces sienten por sus madres por no haberlas defendido en procesos, ¿no? O sea, que incluso los procesos que parecen más lógicos, que tú luchas para que tus hijos estén bien, luego además se te da toda la vuelta al revés y pasas no solamente a haber sufrido, soportado una situación de violencia, sino que tus hijos luego te echan a ti incluso la culpa, ¿no? Y todo es bastante frecuente y bastante complejo, claro. Bueno, eso es las mayores, y las que tienen hijos menores que tienen visitas con el padre o que tienen una custodia compartida, como llevan a los hijos a estar con el padre, ¿qué pasa también? Que los hijos están rebotadísimos con la madre porque entienden que es la que les está empujando y la que les está obligando, y simplemente están cumpliendo lo que ha dictaminado un juez, que hay que llevar así la custodia, pero los hijos también no lo entienden así en muchos casos, entienden que es la madre la que les está obligando. Y claro, y si la madre no les obliga a ir, o sea, se puede enfrentar a que le quiten esos hijos porque incumple ese régimen impuesto. Entonces es una situación realmente diabólica. Sí, porque además, claro, al final las custodias compartidas, ¿no? Que claro, genial, si en una relación de pareja los dos cuidamos por igual a nuestros peques y realmente tenemos una situación de cuidado igualitario, pues luego cuando nos separemos, lógicamente, podemos tener ese cuidado igual. Claro, el problema es que en violencia de género lo que yo me encuentro cotidianamente es que se utiliza como un instrumento más de control, ¿no? Y el hecho primero de amenazar a la mujer, ¿no? De si te separas, me voy a quedar con los niños. Si realmente luego esa custodia es más tiempo para poder controlar diferentes cosas, de estar interfiriendo, boicoteando estos cuidados por los extraescolares, de todas estas cosas, ¿no? Que tienen los niños, los procesos médicos. Es una forma de seguir estando presente en la relación. Y claro, es verdad que muchas madres también
no solamente tienen la obligación, lógicamente, de llevar y cumplir ese auto, sino que además muchas madres son como muy cuidadosas en cómo le dicen a los niños las cosas. Entonces, vete con papá, seguro que papá te va a cuidar fenomenal, te lo vas a pasar muy bien, cuando los niños están viendo que eso no es así, ¿no? Y estamos, insisto, siempre hablando de violencia de género en la relación de pareja. Con lo cual, y muchos padres los pegan, los agreden, insultan a la madre. Entonces, claro, cuando la madre les está diciendo ir con papá, que lo vais a pasar muy bien, y están recibiendo mensajes muy contradictorios, ¿no? Entonces, estos mensajes que también algunos profesionales lanzamos a las mujeres de a los niños hay que dejarlos fuera de todo, claro, pero ¿cómo les dejamos fuera de todo? A veces hay que decirles las cosas adecuadas a su edad, claro, para que entiendan dónde están, claro. Claro, es que si no, a mí me venía a la cabeza una niña que sufrió abusos por parte de su padre, abusos sexuales, y no se lo había contado a la madre. Cuando ya llevaba una temporada solo con la madre, sin tener visitas con el padre, la madre le dijo, ¿pero por qué no me lo has dicho? Contestación de la niña, es que ¿cómo te lo iba a decir si tú eras amiga de mi padre y me llevabas con él? Uh-huh. Una lógica más aplastante no cabe. Claro, claro. Entonces, es que es verdad, o sea, es que se les está transmitiendo unos mensajes totalmente confusos. Yo creo que ahí tendríamos que tener todos como, además de una formación en género, tendríamos que tener claro todos una misma línea, ¿no? Porque es verdad que mandamos mensajes muy, muy confusos a los niños, a las madres, a los padres incluso, y reforzamos ideas. Hay un concepto que a mí me parece muy interesante, que también está, a ver, siempre ha existido, pero ahora es como que le hemos puesto nombre y yo creo que nos ayuda también, ¿no? Nombrar las cosas nos hace darle visibilidad y existencia. Álvarez Builla y otra compañera, Méndez creo que se llama de apellido, utilizan un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el de violencia de género por poderes, ¿no? Que es como, claro, pues sí, que es como esta agresión, ¿no? Cuando estamos conviviendo con un agresor, el agresor directamente agrede, pues o bien a nivel psicológico, bueno, de las diferentes maneras que ya sabemos, pero cuando se separa, ya no necesita estar haciendo él el ejercicio hacia esa mujer, sino que es el propio sistema, ¿no? el que lo hace. Es como que fabrica, por eso lo de poderes, ¿no? Que fabrica el daño y el maltrato a distancia, siempre está presente. ¿Y cómo lo hace? Pues a través sobre todo del sistema judicial, sí. con denuncias, tanto civiles como penales. Denuncias constantes. Hay constantes. Algunos que es que vamos, son querulantes profesionales. Total, que a lo mejor yo tengo mujeres que a lo mejor tienen 40, 50, ¿no? Y eso no se entiende porque yo lo veo, como estoy en el ámbito del derecho civil, la gente no puede entender eso. Y si no lo entiende, o sea, una empresa, por ejemplo, si la mujer está trabajando en una empresa, ¿cómo va a entender? No ya que ella esté medio loca, porque claro, estar en esa situación de tener una demanda cada semana y tener que ir al juzgado y cómo va cada semana a pedir un día para ir, es que parece que se lo está inventando, o sea, claro. Entonces es tremenda la presión, el acoso, y luego, claro, ese acoso es psicológico, por descontado, judicial y económico. Porque eso no hay quien lo resista. Claro. Y luego, claro, sabemos cómo también basándonos un poco pues en los periodos tan largos hasta que hay juicio, que puede pasar 3, 4 años, que esto a veces desde gente que no estamos en este ámbito es, pero ¿cómo van a estar 4 años? Pues sí, o más incluso, que justamente a lo mejor haya una vista o haya un juicio y justamente esa persona no se presente y vuelvan a retrasarlo. O sea, todo eso es este manejo del sistema, ¿no?, judicial para poder seguir maltratando durante mucho tiempo y muchos años. Luego también pues podemos ver cómo vivimos en una sociedad que pareciera que quiere que todos nos llevemos fenomenal y tal. Claro, cuando tenemos una relación equilibrada, pues sí, pero cuando existe una situación de maltrato, difícilmente nos vamos a sentar con el agresor y llegar a un acuerdo, cuando realmente esa persona lo que quiere es machacarnos y seguir en ese modelo. Entonces, a veces planteamos soluciones, ¿no? Pues, por ejemplo, la mediación o no, es que yo ya no me sé ni los nombres. Coordinador parental. Eso es. Claro, es que esta persona ha sufrido violencia y no puede sentarse al lado de una persona que le ha hecho un montón de cosas a lo largo de
mínimo 8, 10 años, ¿no? Pero parece como que se pueden sentar y comentar y llegar a acuerdos, cuando es una situación totalmente donde no se puede dar ningún tipo de acuerdo, cuando el agresor no quiere llegar a ningún acuerdo, ¿no? Y bueno, se están dando todas estas respuestas que lo único que hacen es reforzar el maltrato y poner más distancia, si cabe, entre el agresor y la víctima, para seguir ejerciendo violencia, ¿no? A pesar de estar totalmente prohibido legalmente la mediación en los casos de violencia de género. Eso es. Claro, pero también es pero verdad, se introduce eso, como para, claro, hay muchas mujeres, la mayoría, yo no sé la última macroencuesta, pero un 74 me parece recordar de mujeres que se separan por violencia, se separan sin haber puesto una denuncia, sin haber interpuesto una denuncia, con lo cual luego esas mujeres nunca pueden decir que han sufrido violencia porque desde los juzgados no se ha clasificado su situación de violencia. Entonces, al final tienen, claro, como no tienen esa categoría o no tienen ese diagnóstico, pues al final no pueden decir, no pueden escaparse de toda esa mediación o de esa terapia o de esas conclusiones. A veces parece que esto, bueno, desde la lógica no sería recomendable, pero yo tengo cantidad de recomendaciones judiciales basadas lógicamente en informes psicosociales, etcétera, etcétera, mujeres que tienen violencia de género, incluso que han tenido órdenes de protección, que tienen mecanismos de atempro, de los mecanismos estos de protección a las víctimas. Pulseras. Y sin embargo, bueno, pues como que se recomienda ir a servicios sociales a hacer mediación para que esto se resuelva, ¿no? Es decir, es imposible que esta mujer, además, ¿cómo lo vive esta mujer, ¿no? Porque es como que no he perdido ya todo lo que tú planteabas también, la economía y todo, sino que encima tengo que estar sometida a estar sentada al lado de una persona para llegar a algo que sé que ya no puede ser posible, ¿no? No, y muchas veces llegan a acuerdos, bueno, la mayoría de las mujeres, como ha dicho Trinidad, no ponen denuncia. Bueno, y lo sabemos cada vez que hay un asesinato que no ha denunciado, nos lo refriegan siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que si no han puesto denuncia, no aparece esos malos tratos. Como no aparece, entonces cabe la mediación, cabe darle una custodia, ya sea exclusiva, ya sea alternativa al agresor. Entonces, claro, esto es muy grave, pero es que la mentalidad de muchas mujeres es, bueno, yo me separo y aquí se acaba, y corto. Pero eso es lo que se creen, claro. O sea, si no hay hijos y él no es un perseguidor obsesivo, sí, puede ocurrir eso de que realmente se separen. Pero es que si hay hijos, no se separan nunca. Y encima no figura esa violencia, con lo cual pueden pedir. Luego hay muchas que el convenio de cómo se va a repartir los tiempos entre ambos progenitores, los bienes, muchas veces, con tal de acabar, firman lo que sea. No, mira, yo esto es que quiero acabar como sea. Y firman realmente a lo mejor que se quede él con unos bienes que no le hubieran correspondido, pero todo lo hacen con la finalidad de romper. Pero es que luego encima no han roto porque siguen atadas a través de los hijos, con lo cual es tremendo el círculo. Sí, lo que buscan efectivamente es que se pare y que continúe la vida, pero no, efectivamente no para, porque la violencia de género nunca para, es que continúa hasta que los niños, a veces me preguntan las mujeres, ¿y esto hasta cuándo va a durar? Pues es hasta que tus hijos tengan una edad suficiente para decir hasta aquí se ha acabado, o pues puedan enfrentarse, entre comillas, al padre desde, pues no vuelvo contigo, etcétera, etcétera, pero pasa mucho tiempo. Eso si algunos hijos no se convierten ni repiten los patrones de maltrato que están puedan enfrentarse y el juzgado les respalde. Claro. Yo digo con 18, 19, ¿no? Bueno. Que ya con esa edad ya sí que es... Pero es verdad que desde los juzgados es difícil, porque siempre es como el derecho, ¿no? Siempre se habla del derecho de los hijos, del bien superior de los menores, ¿no? Y siempre al final es el bien superior de los padres, ¿no? Sí, se habla siempre de eso, del interés superior del menor, pero realmente... en derecho de familia, todos los derechos tienen una peculiaridad, por eso se habla de potestas, porque tienen el doble aspecto de derecho y deber. Entonces, y por encima del derecho de los padres debe primar
el derecho de los hijos a vivir una vida libre de violencia, a ser respetados, a estar bien, pero luego se argumenta eso de que los padres tienen ese derecho. Eso por una parte. Y por otra, se habla siempre de que es que los hijos necesitan un padre. Bueno, eso de que necesitan un padre viene de maravilla, y es algo maravilloso que tengan un buen padre, pero un padre que se preocupe, un padre que les respete, un padre que les tenga en cuenta, que no les humille, que no les insulte, que no les pegue, y que tampoco se lo haga a la madre, porque el hacérselo a la madre también es una violencia directa contra el hijo. Claro. O sea, no solo contra la madre, están atentando contra lo más fuerte que tiene ese niño. Entonces, el vínculo, por eso yo creo que uno de los factores más importantes en los que yo creo que las mujeres a veces cuando piensan, ¿no?, que el padre está ejerciendo esa influencia negativa, es que nunca rompan el vínculo con ella, ¿no? Ese vínculo de apego, ese vínculo de protección. Por eso es importante no mentir a los niños, porque las mentiras rompen los vínculos. Entonces, es muy importante reforzarlas en ese papel vincular. Por eso es tan importante también el trabajo que se hace con estas mujeres, no solo como mujeres que están viviendo o han vivido una situación de violencia, sino como madres también cuando tienen niños, ¿no? Precisamente porque el agresor sabe que una forma de controlar a la mujer es romper el vínculo que tiene con sus pequeños, ¿no? Claro. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer tener hoy con nosotros a Trinidad Nieves Soria López. Esperamos que nos visite más veces y nada más. Hasta la siguiente. Pues nada, yo encantada. Es un tema que me apasiona y siempre que esto ayude a reflexionar y buscar nuevos caminos de cambio, yo encantada.